En este preciso momento está desarrollándose algo verdaderamente extraordinario y sin precedentes en la nación de Israel, que posee el potencial absoluto de transformar por completo y revolucionar tu perspectiva acerca de los últimos días y el fin de los tiempos. Enfrentamientos bélicos de proporciones épicas, pactos encubiertos que se manejan en las sombras del poder mundial y maniobras enigmáticas que desafían toda lógica humana se están entrelazando meticulosamente como fragmentos dispersos de un enigma profético de proporciones monumentales y trascendentales, mientras que la gran mayoría de las personas en todo el planeta permanece completamente ajena a esta realidad que se desarrolla ante sus propios ojos sin que se den cuenta siquiera. A lo largo de este material audiovisual extraordinario y revelador, vamos a desvelar y exponer indicios ocultos que han permanecido escondidos dentro de las Sagradas Escrituras durante milenios. Descubriremos un acuerdo potencial que podría alterar completamente el rumbo y el destino del planeta Tierra. Exploraremos minuciosamente el resurgimiento de una construcción sagrada milenaria que ha estado en el corazón de la profecía bíblica y analizaremos exhaustivamente un acontecimiento de naturaleza completamente sobrenatural, que remecerá profundamente todas las naciones del mundo hasta sus cimientos más profundos. Sin embargo, mantente completamente atento y concentrado, porque el momento más impresionante, impactante y revelador llegará hacia el final de este recorrido, cuando una profecía que ha permanecido en el olvido durante siglos enteros revele exactamente lo que podría acontecer con toda la raza humana en los días venideros. No olvides suscribirte inmediatamente al canal y activar las notificaciones para no perderte ni una sola revelación profética que podría cambiar tu vida para siempre y transformar completamente tu comprensión del plan divino. Iniciemos nuestro recorrido fascinante y revelador con algo que va a dejarte completamente maravillado, asombrado y probablemente sin palabras ante la magnificencia del cumplimiento profético. Hace aproximadamente 2 milenios y medio, precisamente cuando el pueblo escogido de Israel fue dispersado sistemáticamente por todos los rincones del planeta Tierra, en lo que se conoce como la diáspora más grande de la historia humana, los profetas inspirados de las Sagradas Escrituras realizaron una predicción que en aquel entonces parecía completamente imposible de cumplir desde cualquier perspectiva humana o lógica terrenal. Estos visionarios ungidos por Dios declararon con autoridad divina que habría un retorno masivo, extraordinario y milagroso del pueblo judío hacia la tierra que les fue prometida específicamente durante los días finales de la historia humana tal como la conocemos. ¿Y sabes qué es lo más increíble, sorprendente y sobrenatural de todo este asunto? Esta profecía se cumplió exactamente, precisamente y literalmente tal como fue anunciada y registrada en el libro sagrado de Deuteronomio capítulo 33. El gran líder y legislador Moisés, quien fue escogido personalmente por Dios para guiar a su pueblo, profetizó con estas palabras poderosas e inquebrantables: entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. El profeta Isaías, conocido como el profeta mesiánico por excelencia, en el capítulo 43, versículo 6, complementa esta visión divina diciendo con autoridad celestial: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Lo que resulta verdaderamente extraordinario, sobrecogedores y completamente fuera de cualquier explicación natural
Es lo que encontramos registrado en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, y capítulo 37, versículos 1 al 14, donde se describe con lujo de detalles no solamente un regreso de naturaleza física y geográfica, sino una auténtica resurrección nacional, espiritual y política a nivel completamente sobrenatural. La célebre y mundialmente conocida visión que tuvo el profeta Ezequiel del Valle de los Huesos Secos simboliza proféticamente a Israel siendo restaurado miraculosamente a la vida como nación después de largos siglos interminables de dispersión, persecución y exilio por todo el mundo conocido. Y posteriormente, en una fecha que quedará grabada para siempre en los anales de la historia profética, el día 14 de mayo del año 1948, aconteció lo que desde cualquier perspectiva humana parecía absolutamente imposible, impensable e inalcanzable. Después de casi 2000 años completos de exilio forzado, dispersión sistemática y persecución constante, Israel se estableció oficialmente como nación soberana una vez más en la historia mundial. David Ben-Gurión, quien se convertiría en el primer ministro de la nueva nación, proclamó oficialmente y con gran solemnidad la independencia del Estado de Israel y en cuestión de pocas horas trascendentales, tanto los Estados Unidos de América como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas reconocieron formalmente al nuevo Estado emergente. Fue un momento histórico absolutamente trascendental que cambió el curso de la historia mundial para siempre jamás y marcó el inicio de una nueva era profética. Pero espera un momento, porque hay algo aún mucho más impresionante, significativo y proféticamente relevante, relacionado específicamente con el año 1948, que la mayoría de las personas desconoce por completo. Numerosos estudiosos reconocidos, eruditos, respetados y expertos en las Sagradas Escrituras tienen la firme convicción fundamentada en años de estudio intensivo de que este evento específico e histórico marcó oficialmente el inicio del reloj profético de Dios para los últimos tiempos de la historia humana. El mismo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, declaró con autoridad divina absoluta en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 34, estas palabras que resuenan a través de los siglos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En las Sagradas Escrituras, la higuera frecuentemente representa y simboliza específicamente a la nación de Israel a lo largo de múltiples pasajes proféticos. Cuando Jesús habló específicamente acerca del brotar de la higuera en esta parábola profética, muchos intérpretes serios y estudiosos, reconocidos, entienden esto como una referencia directa al renacimiento milagroso de Israel como nación soberana en los últimos tiempos. Si consideramos cuidadosamente que una generación bíblica tradicionalmente abarca de 70 a 80 años, según lo establecido en el Salmo 90, versículo 10, entonces estamos viviendo exactamente en el período temporal específico que Jesús predijo con precisión matemática y profética absoluta. Desde aquel año histórico y trascendental de 1948, hemos sido testigos presenciales de un cumplimiento profético tras otro en sucesión continua y acelerada que desafía cualquier explicación meramente casual o coincidencial. La Guerra de los 6 Días, librada en 1967, devolvió milagrosamente a Jerusalén, la ciudad santa y eternal, bajo control israelí por primera vez en casi 2 milenios completos de historia. Este acontecimiento militar y político absolutamente extraordinario cumplió específicamente la profecía pronunciada por Jesús
y registrada cuidadosamente en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, vamos a adentrarnos profundamente en una de las profecías más específicas, detalladas y verdaderamente escalofriantes de toda la Biblia completa. En el libro profético de Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos una predicción absolutamente extraordinaria que te dejará completamente sin palabras, perplejo y probablemente con escalofríos sobre lo que se avecina específicamente para la nación de Israel en los días finales. El profeta Daniel, quien fue grandemente amado por Dios según las Escrituras, escribió estas palabras proféticas que han intrigado a estudiosos durante siglos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tal vez te estés preguntando con curiosidad legítima qué significa exactamente todo esto en términos prácticos y contemporáneos. Permíteme explicártelo de una manera clara, comprensible, y que deje una impresión profunda y duradera en tu entendimiento profético. En la profecía bíblica establecida y reconocida universalmente, una semana profética representa específicamente 7 años completos de tiempo literal. Por lo tanto, el profeta Daniel está hablando directamente acerca de un pacto político y religioso de 7 años exactos que alguien específico establecerá formalmente con la nación de Israel en los últimos tiempos de la historia humana. Pero, ¿quién es exactamente esta figura misteriosa y siniestra que establecerá este pacto trascendental? Las Sagradas Escrituras nos proporcionan pistas completamente claras, específicas y detalladas sobre la identidad de este personaje. Esta es precisamente la misma figura profética que el apóstol Pablo identifica específicamente como el hombre de pecado en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y a quien el apóstol Juan identifica claramente como la bestia en el libro apocalíptico de Apocalipsis. Él es precisamente y exactamente a quien los estudiosos bíblicos conocen universalmente como el anticristo final. Esto es exactamente lo que va a acontecer en el futuro cercano, y presta muchísima atención porque esto resulta verdaderamente escalofriante y perturbador desde cualquier perspectiva. El anticristo se levantará estratégicamente como un líder mundial carismático, persuasivo y aparentemente benevolente, y establecerá un pacto de paz aparentemente beneficioso con la nación de Israel durante exactamente 7 años completos. Durante los primeros 3 años y medio de este periodo, Israel experimentará una paz, seguridad y prosperidad económica como nunca antes en toda su historia milenaria. El mundo entero observará admirado a este líder excepcional y pensará colectivamente: finalmente, alguien ha logrado traer la paz verdadera y duradera al Medio Oriente. Las naciones celebrarán, los medios de comunicación lo alabarán, y parecerá que la humanidad ha encontrado finalmente la solución a uno de los conflictos más antiguos y persistentes del mundo. Pero luego, exactamente a la mitad precisa de esos 7 años, algo terrible, catastrófico y completamente inesperado sucederá que sacudirá al mundo entero. El anticristo romperá completamente y deliberadamente el pacto que había establecido. Este personaje siniestro y engañoso entrará audazmente en el templo sagrado reconstruido en Jerusalén y se proclamará blasfemamente a sí mismo como Dios ante la humanidad. El apóstol Pablo describe esta situación abominable específicamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este momento específico y terrible marca oficialmente el comienzo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio exactos antes de la segunda venida gloriosa de Cristo. Jesús mismo se refirió específicamente a este periodo de tribulación sin precedentes en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí hay algo que realmente te hará reflexionar profundamente y considerar cuidadosamente los tiempos en que vivimos. ¿Estamos observando ya los preparativos evidentes y las condiciones necesarias para este pacto profético en la actualidad? Observa cuidadosamente cómo el mundo busca desesperada y constantemente soluciones de paz duraderas para el Medio Oriente. Mira atentamente cómo Israel está geográficamente rodeado por enemigos declarados, pero también se ha convertido extraordinariamente en una potencia tecnológica, militar y económica formidable. Las condiciones geopolíticas se están preparando y alineando exactamente como la Biblia predijo con precisión profética. Pero espera, porque hay algo aún mucho más específico, detallado y sorprendente que debe suceder necesariamente antes de que se establezca este pacto trascendental. Prepárate para descubrir algo que te sorprenderá completamente y te dejará asombrado sobre los preparativos extensos y meticulosos que se están llevando a cabo actualmente en Israel, para que las profecías específicas de Daniel se cumplan por completo y literalmente. El templo sagrado de Jerusalén debe ser reconstruido completamente según las especificaciones bíblicas originales. ¿Y sabes qué es lo más impresionante y sorprendente de todo esto? Los preparativos exhaustivos ya han comenzado de manera oficial y sistemática con organizaciones dedicadas exclusivamente a este propósito. Daniel capítulo 9, versículo 27 menciona específicamente que el anticristo pondrá fin al sacrificio y la ofrenda en medio de la semana profética. Esto significa claramente que los sacrificios tradicionales del templo se llevarán a cabo una vez más en la historia moderna. Mateo capítulo 24, versículo 15, lo confirma claramente y sin ambigüedad. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 es aún mucho más específico y detallado en su descripción. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, añade información crucial. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Ahora, esto es lo que realmente te va a impresionar de manera extraordinaria y te dejará completamente atónito ante la precisión profética. En Israel, en la actualidad, existe oficialmente el Instituto del Templo, una organización completamente dedicada y especializada en los preparativos exhaustivos para la reconstrucción del tercer templo. Esta institución ha trabajado meticulosamente durante décadas y ya han recreado con precisión histórica y bíblica todos los objetos sagrados necesarios para la adoración en el templo, incluyendo específicamente el altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición, la menorá dorada de 7 brazos e incluso las vestiduras sacerdotales exactas según las especificaciones bíblicas.
Aún más sorprendentemente y casi increíblemente, han identificado genealógicamente y entrenado intensivamente a hombres de la tribu de Leví para servir específicamente como sacerdotes en el templo futuro. Estos hombres dedicados han estudiado exhaustivamente durante años todos los rituales complejos, ceremonias sagradas y procedimientos necesarios para el funcionamiento completo del templo según la ley mosaica. Están literalmente preparados y listos para comenzar inmediatamente los sacrificios prescritos tan pronto como se reconstruya físicamente el templo. Y hay una cantidad inmensa de información adicional que va mucho más allá de esto, datos extraordinarios que la mayoría abrumadora de las personas en todo el mundo desconoce completamente y que permanece oculta para el público general. Los arqueólogos altamente especializados en estudios bíblicos y los eruditos reconocidos internacionalmente en las Sagradas Escrituras creen firmemente, con convicción absoluta y respaldados por evidencia sustancial, irrefutable y científicamente verificable, que han logrado localizar con precisión milimétrica y exactitud matemática el lugar específico donde una vez estuvo ubicado el lugar santísimo en el templo original y magnífico de Salomón, esa estructura grandiosa que fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Utilizando tecnología moderna extremadamente avanzada, incluyendo radar de penetración terrestre, sistemas de mapeo tridimensional, estudios arqueológicos detallados que han tomado décadas de investigación meticulosa y análisis históricos exhaustivos que incluyen documentos antiguos y manuscritos preservados durante milenios. Estos expertos han logrado trazar con precisión matemática incuestionable dónde se debe construir específicamente y exactamente el nuevo templo según las especificaciones bíblicas originales. Podrías estar preguntándote legítimamente y con curiosidad completamente justificada, ¿cómo es esto posible desde una perspectiva práctica y política si la famosa y mundialmente conocida Cúpula de la Roca musulmana está ubicada estratégicamente en el Monte del Templo, el lugar más disputado religiosamente en todo el planeta? Aquí hay algo verdaderamente fascinante, sorprendente y revolucionario que muy pocas personas conocen o han investigado profundamente. Algunos estudios arqueológicos recientes y análisis topográficos extremadamente detallados, realizados por equipos internacionales de expertos, sugieren convincentemente que el templo sagrado podría reconstruirse estratégicamente junto a la Cúpula de la Roca, ubicándose precisamente al lado norte o sur, no necesariamente en el mismo lugar exacto que ocupa actualmente la estructura musulmana histórica. Esta propuesta revolucionaria permitiría teóricamente y prácticamente la coexistencia temporal y pacífica de lugares sagrados, tanto judíos como musulmanes, en el mismo monte sagrado, creando una situación religiosa única en la historia mundial. Lo que hace que esto sea aún mucho más sorprendente, proféticamente significativo y espiritualmente revelador, es que el mismo Jesucristo predijo específicamente con autoridad divina que Jerusalén sería pisoteada, controlada y dominada por los gentiles hasta que se cumplieran completamente y literalmente los tiempos de los gentiles, según está registrado claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 24. Desde el año histórico y trascendental de 1967, cuando Israel recuperó milagrosamente el control militar completo de Jerusalén después de casi 2 milenios de dominación extranjera, hemos observado sistemáticamente un creciente, constante, intensificado e imparable interés internacional en reconstruir el templo sagrado según las especificaciones bíblicas originales.
Este interés no se limita únicamente a círculos religiosos, sino que incluye a políticos, arqueólogos, historiadores e incluso inversionistas que ven el potencial histórico de este proyecto monumental. Pero algo aún mucho más asombroso, dramático, sobrenatural e imposible de explicar por medios humanos está por venir en el futuro cercano. Y este evento extraordinario implica una invasión militar masiva de proporciones sin precedentes que será derrotada de manera completamente sobrenatural por intervención divina directa, visible y undeniable. Ahora, hablemos detallada y exhaustivamente de una de las profecías más específicas, detalladas, precisas y absolutamente asombrosas de toda la Biblia completa. Una predicción que ha intrigado a estudiosos durante siglos y que cobra relevancia extraordinaria en nuestros días. En los capítulos 38 y 39 del libro profético de Ezequiel, considerado uno de los textos más precisos y detallados del Antiguo Testamento, encontramos una descripción minuciosa, extraordinaria y cinematográfica de una invasión militar masiva contra la nación de Israel, que será completa, total y sobrenaturalmente vencida por intervención divina directa, poderosa e innegable. Y una vez que entiendas claramente y sin lugar a dudas quiénes son específicamente los invasores mencionados por nombre en esta profecía milenaria, te sorprenderás completamente ante la precisión profética extraordinaria, la relevancia contemporánea incuestionable y la exactitud geopolítica que desafía cualquier explicación humana. El libro profético de Ezequiel, capítulo 38, versículo 2, dice específica, clara y sin la menor ambigüedad alguna posible: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Pero surge inmediatamente la pregunta fundamental, intrigante y absolutamente crucial que ha fascinado, intrigado y mantenido ocupados a estudiosos brillantes, teólogos reconocidos y expertos en profecía durante siglos enteros de investigación intensiva. ¿Quiénes son exactamente estos nombres misteriosos, enigmáticos, aparentemente arcaicos y aparentemente antiguos que el profeta inspirado menciona con tanta precisión matemática y especificidad geográfica? ¿Acaso son simplemente referencias históricas obsoletas y sin relevancia contemporánea? ¿O tienen una aplicación directa, inmediata y extraordinariamente relevante para nuestros tiempos modernos? Esta pregunta ha generado debates académicos intensos, investigaciones exhaustivas y análisis profundos que han durado generaciones completas. Los eruditos bíblicos más reconocidos, respetados y citados a nivel internacional, especialistas altamente calificados y reconocidos mundialmente en profecía bíblica, y expertos distinguidos en estudios del Medio Oriente que han dedicado no solo años, sino décadas enteras de sus vidas académicas a la investigación meticulosa, han logrado identificar sistemática, científica y meticulosamente a Magog, Mesec y Tubal como regiones geográficas específicas y claramente definibles que ahora conocemos, contemporáneamente bajo nombres modernos y reconocibles como la actual Federación Rusa y las antiguas repúblicas soviéticas que formaban parte integral del vasto, poderoso y dominante imperio comunista que controló y dominó gran parte de Europa Oriental, Asia Central y regiones circundantes durante prácticamente todo el siglo XX. Este imperio, que en su momento fue considerado una superpotencia mundial capaz de rivalizar con Estados Unidos, dejó un legado geopolítico que persiste hasta nuestros días y continúa influyendo en las relaciones internacionales contemporáneas. Gog
Según el consenso académico establecido y ampliamente aceptado por la comunidad internacional de estudiosos, es específicamente el líder militar supremo, comandante político absoluto, figura dominante y autoridad máxima de esta coalición formidable, amenazante y peligrosa que se formará en los últimos tiempos. Este personaje no será simplemente un líder ordinario, sino una figura carismática, poderosa e influyente, capaz de unir a múltiples naciones bajo una sola bandera y un objetivo común contra Israel. La descripción bíblica sugiere que este líder tendrá una influencia extraordinaria y un poder de convocatoria que trascenderá fronteras nacionales, diferencias culturales y divisiones históricas. El profeta Ezequiel, capítulo 38, versículos 5 y 6, continúa enumerando meticulosa, sistemática y extraordinariamente detalladamente a los aliados militares, socios estratégicos y miembros activos de esta confederación peligrosa, internacional y amenazante. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los lados del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esta lista no es accidental ni casual, sino que representa una coalición específica con implicaciones geopolíticas profundas y duraderas. Esto resulta absolutamente increíble, proféticamente extraordinario, completamente asombroso y verdaderamente escalofriante cuando lo analizamos cuidadosa, detallada y sistemáticamente desde una perspectiva contemporánea, geopolítica actual y de relaciones internacionales modernas. Persia, mencionada específicamente en el texto bíblico, corresponde directa, inequívoca y específicamente al Irán moderno actual, la nación teocrática que mantiene una postura hostil, declarada, abierta y beligerante hacia Israel, que financia grupos terroristas en toda la región, que desarrolla capacidades nucleares controvertidas y que se ha convertido en uno de los principales patrocinadores del terrorismo internacional. Irán no oculta sus intenciones hacia Israel y regularmente hace declaraciones públicas sobre la destrucción del Estado judío. Cus y Fut son fácil, clara e inequívocamente identificables como regiones africanas específicas y bien definidas, incluyendo territorios extensos que ahora conocemos geográficamente como Etiopía, Sudán, Libia y otras naciones del continente africano que han mantenido históricamente relaciones complejas con Israel y que en muchos casos han adoptado posturas hostiles hacia el Estado judío. Estas naciones africanas han experimentado inestabilidad política, conflictos internos y han sido influenciadas por potencias externas que buscan expandir su influencia en la región. Gomer corresponde geográfica, histórica y culturalmente a la actual Turquía moderna, el país estratégicamente ubicado que controla el estrecho del Bósforo, mantiene una posición geográfica crucial entre Europa y Asia y que históricamente ha sido un puente entre civilizaciones. Turquía, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, ha experimentado una transformación significativa en su política exterior, alejándose gradualmente de Occidente y acercándose a Rusia e Irán, lo cual es proféticamente significativo. Togarma se refiere específica y geográficamente a las repúblicas del Cáucaso, incluyendo territorios montañosos y estratégicos como Georgia, Armenia, Azerbaiyán y regiones circundantes que han sido históricamente zonas de influencia rusa y que mantienen relaciones complejas con las potencias regionales. Estamos hablando específicamente de una coalición militar masiva, una confederación internacional formidable y amenazante que incluye estratégica, deliberada e intencionalmente a Rusia como potencia nuclear de primer orden, Irán como patrocinador reconocido del terrorismo internacional,
Turquía como miembro históricamente importante de la OTAN, que se está alejando de Occidente, y varios países africanos y de Medio Oriente que comparten intereses comunes, objetivos políticos similares y una hostilidad compartida contra Israel y sus aliados occidentales. Y aquí hay algo verdaderamente extraordinario que te dejará completamente sin palabras, profundamente impresionado, posiblemente con escalofríos y probablemente asombrado ante la precisión profética increíble. Observa cuidadosa, analítica y sistemáticamente las alianzas geopolíticas actuales de hoy en día, los acuerdos militares contemporáneos que se están firmando, las relaciones diplomáticas que se desarrollan constantemente ante nuestros ojos y los cambios en el equilibrio de poder mundial que están ocurriendo en tiempo real. Rusia e Irán son aliados militares extremadamente cercanos, estratégicos, interdependientes y mutuamente beneficiosos, que colaboran activamente en múltiples frentes, incluyendo Siria, apoyo a grupos terroristas, desarrollo de tecnología militar y coordinación de políticas antioccidentales. Turquía se ha acercado significativa, dramática e irreversiblemente a Rusia en los últimos años, alejándose progresivamente de Occidente, abandonando gradualmente sus compromisos con la OTAN y adoptando políticas que benefician a Moscú. Muchas naciones africanas mantienen estrechos vínculos económicos cruciales, militares, estratégicos y políticos importantes con estos países específicos mencionados en la profecía milenaria. Las piezas del rompecabezas profético están cayendo sistemática, inexorable y dramáticamente en su lugar ante nuestros propios ojos contemporáneos, sin que la mayoría abrumadora de la población mundial se dé cuenta siquiera de la magnitud profética, la importancia histórica y las implicaciones eternas de estos desarrollos geopolíticos extraordinarios. El profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, describe específica, detallada y precisamente el momento exacto, las circunstancias particulares y las condiciones geopolíticas precisas de esta invasión profética. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esta descripción profética no es casual ni vaga, sino extraordinariamente específica en cuanto al timing y las condiciones que deben prevalecer. Observa cuidadosa, meticulosa y analíticamente las condiciones específicas, los requisitos particulares y los parámetros exactos mencionados en esta profecía milenaria. Israel debe estar viviendo en una condición de seguridad absoluta, prosperidad económica sin precedentes, estabilidad política completa y confianza nacional cuando la invasión masiva acontezca. La descripción bíblica indica que será un tiempo de paz, tranquilidad y prosperidad que será interrumpido súbitamente por esta invasión internacional. Esto sugiere profética, estratégica y cronológicamente que la invasión podría tener lugar específicamente durante los primeros 3 años y medio del pacto de paz de 7 años con el Anticristo. Ese periodo dorado cuando Israel experimentará seguridad económica sin precedentes, prosperidad material extraordinaria, estabilidad política absoluta y un florecimiento nacional que será admirado por todas las naciones del mundo. Pero aquí está la parte más sorprendente, dramática, impactante y completamente sobrenatural de toda esta profecía extraordinaria: la derrota total, completa y absolutamente sobrenatural de los invasores por intervención divina directa, poderosa e innegable.
Esta no será una victoria militar convencional lograda por estrategia humana, superioridad tecnológica o alianzas internacionales, sino una demostración pura del poder omnipotente de Dios manifestado de manera visible y undeniable ante toda la humanidad. Ezequiel, capítulo 38, versículos 18 al 23, describe con detalles extraordinarios, específicos y escalofriantes esta intervención sobrenatural. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y llamaré contra él a toda espada en todos mis montes, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová, el mismo Dios Todopoderoso, el Creador del universo. El Señor de los ejércitos celestiales luchará directa, personal y visiblemente contra los invasores, usando fuerzas sobrenaturales que desafiarán toda explicación científica y toda comprensión humana. Esta intervención divina incluirá múltiples manifestaciones simultáneas del poder celestial. Habrá terremotos devastadores, de magnitudes extraordinarias y sin precedentes, que sacudirán no solo a Israel, sino a toda la región, causando destrucción masiva en las filas enemigas. Ocurrirá confusión sobrenatural, pánico inexplicable y terror paralizante entre los ejércitos enemigos, haciendo que se ataquen unos a otros en el caos de la batalla. Dios enviará plagas mortales, enfermedades fulminantes y pestilencias letales desde el cielo directamente sobre las tropas invasoras. Habrá tormentas sobrenaturales de proporciones bíblicas, similares a las que Dios envió sobre Egipto, con granizo mortal que caerá del cielo como proyectiles. Finalmente, fuego literal del cielo, azufre ardiente y destrucción ígnea, descenderán sobre los ejércitos invasores como en los días históricos de Sodoma y Gomorra, consumiendo a los enemigos de Israel de manera sobrenatural. Será una demostración pública, visible y undeniable del poder omnipotente de Dios, que será transmitida por todos los medios de comunicación mundial, documentada por satélites, grabada por cámaras y presenciada por millones de personas, que hará que todo el mundo entero, cada nación, cada líder político y cada persona, reconozca indiscutible e irrefutablemente que Él es verdaderamente el Señor soberano del universo, el Dios de Israel y el único Dios verdadero. Esta demostración del poder divino será tan clara, tan obvia y tan innegable, que eliminará cualquier duda sobre la existencia y el poder de Dios. Ezequiel, capítulo 39, versículos 9 y 10. Incluso describe meticulosa y específicamente las consecuencias tangibles y duraderas de esta victoria sobrenatural. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. Israel usará específica y exclusivamente las armas modernas abandonadas de los invasores derrotados, incluyendo tanques, artillería, vehículos blindados, equipos militares avanzados y tecnología de guerra como combustible durante exactamente 7 años completos y consecutivos. Esto significa que la cantidad de equipo militar abandonado será tan masiva, tan abundante y tan extensa
que proporcionará combustible suficiente para todo el país durante 7 años enteros. Esta descripción muestra claramente la magnitud absolutamente extraordinaria de la derrota militar total, la escala masiva de la invasión original y la gran cantidad inmensa de equipo militar sofisticado que quedará completamente abandonado, destruido y disperso por todo el campo de batalla. Los israelíes no necesitarán buscar combustible tradicional porque tendrán suficiente material militar para quemar durante años. Pero algo aún mucho más sorprendente, emotivo, espiritual y eternamente trascendental está por venir después de esta victoria sobrenatural que cambiará para siempre el destino espiritual de Israel como nación. Ahora llegamos finalmente al momento más emotivo, profundamente conmovedor, espiritualmente trascendental y eternamente significativo de toda la profecía milenaria sobre Israel como nación escogida. Este será el momento histórico más extraordinario, el clímax espiritual definitivo y el punto culminante de toda la historia humana en que finalmente reconocerán colectiva, nacional y unánimemente a Jesucristo como su Mesías verdadero, auténtico, prometido durante siglos y esperado fervientemente durante milenios de exilio, persecución y dispersión por todo el mundo. Y cuando entiendas exactamente, precisamente y detalladamente cómo sucederá esto y bajo qué circunstancias específicas, particulares y extraordinarias, te sorprenderás profunda, emocional y espiritualmente del amor absolutamente incondicional, la misericordia infinita, ilimitada e inagotable y la paciencia extraordinaria, sobrehumana y divina de Dios hacia su pueblo escogido, amado y preservado a través de los siglos más oscuros de la historia humana. Zacarías capítulo 12, versículo 10, contiene una de las profecías más conmovedoras, emotivas, hermosas y espiritualmente poderosas de toda la Biblia completa. Una predicción que ha consolado y esperanzado a creyentes durante milenios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía no es simplemente una predicción futura, sino una promesa divina, un compromiso eterno y una garantía celestial que se cumplirá exactamente como está escrita. Observas claramente, comprendes plenamente y captas completamente lo que está sucediendo aquí, exactamente desde una perspectiva profética, teológica y espiritual. El mismo Dios eterno, el Creador del universo, el Señor Todopoderoso, está hablando directa y personalmente y dice específica e inequívocamente: Israel me mirará a mí, a quien traspasaron. Esta es una referencia directa, específica, clara e inequívoca a la crucifixión histórica, dolorosa y sacrificial de Jesucristo en el Monte Calvario hace aproximadamente 2000 años. El apóstol Juan, quien fue testigo presencial de la crucifixión y quien escribió bajo inspiración divina, confirma esto específica y categóricamente citando esta profecía exacta en Juan capítulo 19, versículo 37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Pero esto es lo que es verdaderamente asombroso, espiritualmente extraordinario y emocionalmente abrumador. Este reconocimiento nacional, colectivo y unánime no ocurrirá de manera gradual, progresiva, silenciosa, privada o en secreto. No será un proceso lento de años o décadas, sino que será un momento nacional instantáneo de revelación espiritual tan poderoso, dramático, impactante y sobrenatural que todo Israel sin excepción llorará colectiva, simultánea y unánimemente como alguien que ha perdido trágica e inesperadamente a su hijo primogénito más amado, querido y precioso.
Imagina vívidamente por un momento la intensidad emocional absolutamente extraordinaria, la profundidad espiritual incomparable y el impacto psicológico tremendo de ese momento histórico único e irrepetible. Zacarías capítulo 12, versículos 11 al 14, describe específica, detallada y exhaustivamente el alcance nacional, la extensión geográfica y la profundidad emocional de este duelo colectivo sin precedentes. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Meguido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Esta descripción profética revela que el luto será tan intenso, tan profundo y tan abarcador, que cada familia individual, cada clan específico, cada tribu particular, cada linaje genealógico y cada persona en Israel, sin excepción, participará conscientemente en este lamento nacional extraordinario. No será solo una emoción superficial o una reacción temporal, sino un arrepentimiento profundo, genuino y duradero que penetrará hasta lo más profundo del alma nacional israelí. Las familias se separarán por géneros para llorar, indicando la intensidad personal y la naturaleza sagrada de este momento de reconocimiento espiritual. Será un momento de arrepentimiento colectivo, nacional e histórico diferente a todo lo que se ha visto en la historia humana completa, comparable solo a los momentos más significativos de intervención divina registrados en las Sagradas Escrituras. Cada familia individual, cada clan genealógico, cada tribu específica, cada linaje ancestral, cada comunidad local y cada persona en Israel, sin excepción alguna, participará consciente, deliberada y emocionalmente en este luto nacional extraordinario, masivo e histórico. No habrá espectadores pasivos, observadores indiferentes o participantes tibios en este momento trascendental de la historia humana. Será un momento de arrepentimiento colectivo, nacional, profundo y genuino, diferente a todo lo que se ha visto, experimentado o documentado en la historia humana completa desde el inicio de la civilización. Ni siquiera los grandes avivamientos históricos, las reformas espirituales masivas o los movimientos religiosos más significativos de la historia se compararán con la magnitud, intensidad y profundidad espiritual de este momento único e irrepetible. Y aquí hay algo profundamente conmovedor, espiritualmente transformador y eternamente significativo que revela el corazón paternal de Dios hacia su pueblo. El Dios Todopoderoso, en su misericordia infinita e incondicional, derramará sobrenaturalmente el espíritu de gracia y oración sobre Israel de manera especial, extraordinaria, abundante y sin medida. Este derramamiento espiritual no será una experiencia común o rutinaria, sino una manifestación especial del Espíritu Santo que transformará completamente la condición espiritual de la nación. Este no será simplemente un reconocimiento intelectual superficial, un entendimiento académico frío o una comprensión teológica distante, sino una transformación espiritual completa, total, radical y permanente que penetrará hasta lo más profundo del alma colectiva de Israel. El mismo Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, que regenera corazones, que transforma vidas y que produce el nuevo nacimiento espiritual, se derramará sobre Israel de una manera especial, extraordinaria, masiva y absolutamente sin precedentes en la historia de la humanidad.
Esto se conecta perfecta, armoniosa e inequívocamente con la profecía específica, clara y reveladora del apóstol Pablo, registrada cuidadosamente en su carta a los Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el Cinto libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta profecía paulina no es una sugerencia o una posibilidad, sino una declaración profética absoluta, una promesa divina irrevocable y una garantía celestial que se cumplirá exactamente como está escrita. Todo Israel será salvo espiritualmente, eternamente y completamente. No solo algunos israelíes selectos, escogidos o privilegiados, no un porcentaje estadístico favorable, no una mayoría significativa, sino literalmente, absolutamente y categóricamente todo Israel como nación completa, sin excepción alguna. Será el mayor, más masivo, más extraordinario y más significativo avivamiento espiritual en la historia completa de la humanidad desde Adán hasta ese momento, centrado específica y exclusivamente en una sola nación, un solo pueblo y una sola tierra. Este avivamiento superará en magnitud, intensidad y resultados todos los grandes movimientos espirituales de la historia combinados. Pablo explica clara y categóricamente que esto sucederá cronológicamente hasta que haya entrado la plenitud completa de los gentiles. Esto significa específica y precisamente que hay un número exacto, predeterminado, específico e inmutable de gentiles, personas no judías de todas las naciones del mundo, que Dios tiene la intención soberana, eterna e inmutable de salvar antes de volver su atención especial, exclusiva y definitiva a Israel como nación escogida. Este número no es arbitrario, casual o flexible, sino que está determinado desde la eternidad en los consejos divinos. Cuando se alcanza ese número exacto, preciso y predeterminado, luego llega automática, inmediata e inevitablemente el momento señalado para la salvación nacional, colectiva y completa de Israel. Y aquí hay algo absolutamente impresionante, proféticamente extraordinario y cronológicamente significativo sobre el momento preciso, exacto y específico de este evento trascendental. Muchos eruditos bíblicos, reconocidos internacionalmente, teólogos respetados mundialmente y especialistas en profecía ampliamente citados, creen firmemente y con sólido fundamento escritural, evidencia textual y análisis exegético que este reconocimiento nacional de Jesús como el Mesías prometido ocurrirá durante o inmediatamente después de la invasión masiva de Gog y Magog y la intervención sobrenatural de Dios. Cuando Israel sea testigo presencial, directo e innegable de la intervención sobrenatural de Dios para salvarlos milagrosamente de la destrucción total, cuando vean con sus propios ojos el poder omnipotente manifestado en su favor, y cuando comprendan que su salvación no vino por poder militar humano, sino por intervención divina directa, finalmente comprenderán indiscutible, irrefutable e inevitablemente que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido, el Salvador esperado y el Redentor que una vez rechazaron por ignorancia, incredulidad y ceguera espiritual. Imagina vívidamente la escena completa e histórica. Israel acaba de ser salvado milagrosamente de una invasión que de otro modo sería absolutamente indefendible desde cualquier perspectiva militar humana. Han sido testigos presenciales del poder innegable, indiscutible e irrefutable de Dios manifestado sobrenaturalmente.
Y luego, en ese momento específico de gratitud profunda y reconocimiento divino, Dios derrama sobrenaturalmente su espíritu sobre ellos de manera especial. Y finalmente ven a Jesús claramente por lo que realmente es, el Mesías prometido durante milenios, el Hijo eterno de Dios, el Cordero sacrificial que murió específicamente por sus pecados y los pecados del mundo entero. Será un momento histórico de alegría indescriptible y tristeza profunda simultáneas. Alegría extraordinaria porque finalmente han encontrado y reconocido a su Mesías verdadero después de milenios de espera. Dolor profundo y arrepentimiento genuino porque se dan cuenta completamente de que lo habían rechazado sistemáticamente y crucificado cuando vino la primera vez. Pero también será simultáneamente un momento de perdón completo, restauración total y reconciliación eterna con su Dios. Pero quizás te preguntes con curiosidad legítima, ¿cómo podemos saber con certeza si estamos viviendo específicamente en los tiempos en que estas profecías extraordinarias serán cumplidas literalmente? Ahora, hablemos detalladamente de algo que está constantemente en la mente de todo cristiano, comprometido que sigue atentamente las noticias actuales y los acontecimientos mundiales. Son los acontecimientos actuales que se desarrollan en Israel, verdaderas señales auténticas del fin de los tiempos o simplemente otro capítulo más en la larga y complicada historia de los conflictos persistentes de Oriente Medio. La respuesta te sorprenderá profundamente, porque el mismo Jesucristo nos dio específicamente las claves precisas y los criterios exactos para discernir correctamente los verdaderos signos de los tiempos. Primero, entendamos algo completamente fundamental e históricamente verificable. Israel siempre ha sido perseguido sistemáticamente a lo largo de toda su historia milenaria. Desde los tiempos bíblicos más antiguos hasta la actualidad, esta nación escogida se ha enfrentado continuamente a egipcios opresores, amalecitas destructivos, filisteos hostiles, asirios crueles, babilonios conquistadores, persas dominantes, griegos helenísticos, romanos imperialistas e innumerables otros enemigos declarados a lo largo de los siglos. Como explica claramente el estudio profético que hemos analizado exhaustivamente, esto sucede específicamente porque Satanás quiere deliberadamente derrotar y frustrar el plan eterno de Dios para Israel como nación escogida. Pero el mismo Jesús nos enseñó específicamente a distinguir claramente entre los conflictos ordinarios y temporales y las señales proféticas verdaderas y permanentes. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos 4 al 6, Él declaró con autoridad divina absoluta. Respondiendo Jesús, les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Jesús nos está diciendo claramente y sin ambigüedad que habrá muchas guerras devastadoras y rumores de guerras constantes, pero eso no significa necesariamente que el final esté inmediatamente cerca. Entonces, ¿cómo podemos discernir correctamente y con precisión? La clave fundamental es observar cuidadosamente el cumplimiento de profecías específicas y detalladas, no simplemente conflictos generales o casuales. Y esto es lo verdaderamente impresionante y proféticamente extraordinario. Desde aquel año histórico de 1948, hemos visto un cumplimiento profético específico tras otro en rápida sucesión extraordinaria y acelerada que desafía cualquier explicación meramente coincidencial. Primero, el regreso milagroso de Israel como nación soberana en 1948 cumplió múltiples profecías específicas sobre la reunión supernatural de los judíos en la tierra prometida después de milenios de dispersión. Segundo,
La recuperación militar de Jerusalén en 1967 cumplió específicamente la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos de los gentiles. Tercero, los preparativos exhaustivos para la reconstrucción del templo están ocurriendo sistemáticamente ahora mismo ante nuestros ojos. Cuarto, las alianzas geopolíticas descritas específicamente en Ezequiel capítulos 38 y 39 se están formando estratégicamente ante nuestros propios ojos contemporáneos. Pero hay algo aún mucho más específico y contemporáneo que deberíamos estar observando cuidadosa y constantemente: la naturaleza única de los conflictos actuales que involucran a Israel. Las guerras recientes en Israel tienen características distintivas y únicas que se alinean perfectamente con profecías bíblicas específicas. Por ejemplo, Israel se ha enfrentado repetidamente a coaliciones de múltiples naciones y grupos terroristas, exactamente como el profeta Ezequiel predijo con precisión. El odio hacia Israel se ha intensificado dramáticamente a nivel mundial, no solo regional, cumpliendo profecías específicas como Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Observa cuidadosamente cómo Jerusalén se ha convertido realmente en una piedra pesada para todas las naciones del mundo. Las decisiones políticas sobre Jerusalén provocan inmediatamente controversia internacional masiva. La ciudad está constantemente en el centro de atención mundial, mucho más allá de lo que sugiere lógicamente su tamaño geográfico relativamente pequeño. Y hay mucho más evidencia profética. La capacidad extraordinaria de Israel para defenderse exitosamente contra enemigos numéricamente superiores ha sido casi completamente sobrenatural. En la Guerra de los 6 días, Israel derrotó militarmente a una coalición formidable de naciones árabes en solo 6 días exactos. En la guerra de Yom Kippur, cuando fue atacado completamente por sorpresa en su día más sagrado, Israel logró cambiar dramáticamente la situación de manera asombrosa y militarmente inexplicable. Esto se hace eco claramente de las promesas específicas de protección divina sobre Israel registradas a lo largo de las Escrituras. Pero aquí hay algo específico que debemos observar cuidadosa y constantemente. La profecía bíblica indica claramente que habrá un período específico de paz temporal antes de la gran tribulación final. Daniel capítulo 9 versículo 27 habla específicamente del pacto de paz de 7 años exactos. Ezequiel capítulo 38 versículo 8 dice específicamente que Israel vivirá en seguridad cuando ocurra la invasión masiva de Gog y Magog. Esto significa proféticamente que los conflictos actuales podrían estar allanando estratégicamente el camino para esa paz profetizada. Quizás los conflictos intensos de hoy están creando deliberadamente las condiciones geopolíticas que harán que un acuerdo de paz sea tan atractivo y desesperadamente necesario que Israel lo acepte inmediatamente, incluso de un líder mundial carismático que no conocen completamente. Y aquí hay algo verdaderamente fascinante y contemporáneo. Observa cuidadosamente cómo el mundo busca desesperada, constante e incansablemente soluciones de paz duraderas para el Medio Oriente. Los líderes mundiales más poderosos participan personalmente en las negociaciones diplomáticas. Esto está preparando sistemáticamente el escenario geopolítico para el momento específico en que un líder mundial carismático ofrecerá una solución que parece resolver milagrosamente todo. Pero hay otra señal importante y específica a tener en cuenta cuidadosamente: la condición espiritual contemporánea de la Iglesia mundial.
El apóstol Pablo declaró específicamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 que antes de que el anticristo sea revelado públicamente, debe venir primero la apostasía generalizada. ¿Estamos viendo claramente eso hoy en día en las iglesias? Desafortunadamente, la respuesta es un sí rotundo. Muchas iglesias establecidas están abandonando sistemáticamente las verdades bíblicas fundamentales e históricas. Esto también es específicamente un signo profético de los tiempos. Jesús declaró específicamente en Mateo capítulo 24 versículo 12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». ¿Estamos viendo esto también claramente? La respuesta es completamente obvia y visible. Pero Jesús también nos dio palabras específicas de aliento y esperanza en Mateo capítulo 24 versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y sabes qué es extraordinario? Por primera vez en la historia completa de la humanidad, tenemos la tecnología avanzada y los recursos necesarios para predicar efectivamente el evangelio a todas las naciones del mundo simultáneamente. Eso también es específicamente un signo profético de los tiempos. Entonces, ¿son los eventos actuales que se desarrollan en Israel señales auténticas del fin de los tiempos? La respuesta definitiva es que son parte integral de un patrón mayor y más amplio de cumplimiento profético que comenzó oficialmente en 1948 y se está acelerando dramáticamente cada año. Cada conflicto militar, cada desarrollo político significativo, cada cambio geopolítico importante nos está acercando sistemáticamente al momento específico en que las profecías finales se cumplirán completamente y literalmente. Pero recuerda cuidadosamente lo que Jesús declaró específicamente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. No podemos fijar fechas específicas o exactas, pero podemos discernir inteligentemente los signos de los tiempos y estar completamente preparados espiritualmente. Para concluir este recorrido profético extraordinario, recordemos los puntos fundamentales. Israel regresó milagrosamente como nación soberana en 1948, cumpliendo antiguas profecías milenarias que parecían imposibles. Se acerca rápidamente un pacto político de 7 años con el anticristo, seguido inmediatamente de la reconstrucción del templo sagrado. Una invasión militar masiva será derrotada sobrenaturalmente por Dios mismo con intervención divina directa. Y finalmente, Israel reconocerá colectivamente a Jesús como su Mesías verdadero en un momento nacional de revelación que lo cambiará todo para siempre. Estos no son simplemente eventos futuros lejanos o teóricos. Se están acercando rápidamente como realidades tangibles y verificables. Las piezas del rompecabezas profético están cayendo sistemáticamente en su lugar ante nuestros ojos, y eso debería llenarnos simultáneamente de esperanza extraordinaria y urgencia espiritual. Este canal comparte la verdad de la Biblia de forma completamente gratuita gracias al apoyo de personas generosas de todo el mundo como tú. Al convertirte en miembro o compartir este video, nos ayudas a alcanzar aún más vidas con la luz transformadora de la palabra de Dios. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para ser parte de esta misión profética extraordinaria que está cambiando vidas en todo el mundo.